Streuselkuchen. Streusel und Kuchen. Streuselkuchen. Hola mis vips, hoy tengo el honor de presentarles una receta de Streuselkuchen. Kuchen es queque, bizcocho, y Streusel son como virutillas. Es una de las recetas básicas de la repostería alemana y está buenísimo. Así que vamos a preparar un Hefeteig, una masa de levadura. Necesitamos unos 500 gramos de harina de trigo, 500 gramos Weizenmehl, necesitamos 225 mililitros de leche, 225 mililitros Milch. Le podemos poner opcionalmente azúcar avainillada, Vanillezucker, que en Alemania la puedes comprar así ya hecha, o te la puedes hacer en casa también con vainilla si la metes en azúcar. Luego necesitamos mantequilla, 80 gramos de mantequilla normal, sin sal, 80 Gramm Butter, una pizca de sal, eine Prise Salz, 42 gramos de levadura, 42 Gramm Hefe, levadura viva, la original, no la sintética. Le pondremos un huevo, ein Ei y 100 gramos de azúcar refinada, 100 Gramm Zucker. Eso es todo lo que necesitamos para la masa. Luego le pondremos una capita de crème fraîche, crema fresca. También puedes usar por ejemplo Schmand, que se parece un poquito al queso fresco. Es para que no sea tan seca el Kuchen. Y haremos unas virutillas Streusel con 175 gramos de mantequilla, 300 gramos de harina y 150 gramos de azúcar, a la que le puedes añadir otra vez vainilla y un poquito de canela, una cucharadita de canela, einen Teelöffel Zimt. Are you ready entonces? Pues let's go. Para trabajar con la levadura fresca es común ver en las recetas pues que recomiendan activarla antes, por ejemplo mezclarla con el líquido y ponerle algo de azúcar para que crezca y pim pam pum, ¿no? Pero vamos a ser sinceros. Un amo o una ama de casa no tiene tiempo para esas cosas. Yo por ejemplo meto todos los ingredientes para la masa a la vez, las mezclo y yo creo que en el resultado sale casi igual que si lo haces ahí en forma pro. Obviamente, si voy a una pastelería a pagar 50 euros por un trozo de tarta, me espero la mejor forma de poder hacer la tarta, el Kuchen. Pero en casa, en términos de eficiencia, te recomiendo mezclarlo todo junto y pásale la batidora esa de mano. Si luego no salió bien, pues me mandas la tarta y me la como yo. Así que en resumen y en alemán, wir vermischen, wir vermengen das Mehl, den Zucker, die Milch, die Hefe, das Ei, den Vanillezucker, bla 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 bla, und verkneten den Teig mit einem Handrührgerät, bis sich ein homogener und einheitlicher Teig gebildet hat. Lo mezclamos todo, lo batimos, hasta que sea una masa homogénea. Porque el truco viene ahora. Hay que dejar reposar la masa unos 60 a 80 minutos. Mi consejo es que dejes reposar la masa hasta que el tamaño más o menos se haya doblado. Si tarda un poquito más, si tarda un poquito menos. La clave está en que se doble el tamaño. Y para eso pues mejor en un sitio calentito, que la levadura como ser vivo pues le gusta ahí estar en la playa. Alrededor de unos 25-30 grados está bien. Aunque tampoco te pases porque demasiado calor pues se muere. Esperado ese tiempo, toca el paso número 2, que es sacar la masa y extenderla sobre una bandeja. El Streuselkuchen se conoce en Alemania como un Blechkuchen. Blech es la bandeja y suele tener la forma de esa bandeja, de ahí Blechkuchen, así cuadradita. Yo lo hago por ejemplo aquí con un rodillo. La extiendo hacia los bordes, hay gente que lo recorta, puedes hacerlo como quieras. Lo sabroso de este Kuchen es el centro.
Es decir, mientras menos borde así que haya que recortar o que no esté tan rico, pues mejor. El Streuselkuchen parece ser originado de la zona de Prusia, del antiguo imperio alemán. Al menos su referencia más antigua que se conoce hoy en día es de 1580 y pico, en un periódico de Sajonia. Hoy en día se asocia mucho con la cocina de Silesia, Schlesien, desde donde parece que se extendió pues a toda Alemania, todo el centro de Europa, la República Checa, Polonia. Y más aún, la idea esa de ponerle streusel por encima se puede encontrar en otros muchos queques, bizcochos. La idea se puede combinar con muchas cosas. Una vez extendido la masa en la bandeja, la dejamos reposar otros 20 minutos para que siga creciendo la levadura. Mientras tanto, podemos precalentar el horno. Yo le pongo el calor de arriba y abajo a 180 grados, 170 y tal. Y mientras, pues, nos podemos poner con los streusel. Aquí sí te recomiendo una cosa importante. Mientras más fría la mantequilla, mejor. Para que se formen esos grumitos, esos virutillas. Porque si la mantequilla está caliente, se hace líquida y al final pues tienes ahí un pringue, una masa que no tiene forma. Así que a mezclar la mantequilla fría. Primero, por ejemplo, con el azúcar, que es lo que le da el sabor. Le puedes agregar, pues si quieres, vainilla o la canela o cáscara de limón o de naranja. Infinidades de posibilidades. Aquí me puedes ver cortar una vaina de vainilla a la mitad y rasparle lo que tiene dentro. La cáscara de la vainilla y la vaina la puedes usar para hacer otras cosas. Por ejemplo, azúcar avainillada que puedes emplear perfectamente para crema pastelera, pudding. Así que hay recetas para eso. Y ahora me ves mezclándolo con la mano, porque le voy a quitar ahí los grumos poquito a poco, que se van formando mientras más seca se hace la masa, mientras más se mezcle. Y luego pues ya la harina. Si te fijas bien, las proporciones de harina, azúcar y mantequilla y tal hacen que no se llegue a formar una masa dura, una que usarías por ejemplo para hacer galletas, sino que siempre como que se cae, ¿no? Se rompe con facilidad. Y esas son las virutillas que le pondremos por encima. Así que sí, el secreto de los streusel es que haces una masa de galletas con las proporciones de los ingredientes para que la masa no se quede intacta. En realidad se trata de un fracaso culinario. Está buenísimo. Es la hora de armar el Kuchen. Traemos la bandeja y le ponemos la crème fraîche por encima, con cuidado para no aplastar las burbujitas de levadura que se han formado en la masa. Es como pintar la masa, ¿no? Y ya luego pues solo queda poner la streusel por encima y meterlo al horno. ¿Qué puedes hacer si no tienes crème fraîche? Pues yo creo que cualquier queso fresco que no tenga así un sabor fuerte, queso crema, queso blanco de ese para untar, que no tenga mucha sal, que no tenga hierbas metidas o sabores metidos, te puede valer como alternativa. En Alemania se usa quark, igual incluso con yogur, quién sabe. Es para que la tarta, para que el Kuchen no quede tan seco. En otras recetas incluso se ponen fruta, el Apfelkuchen con streusel. Así que en realidad como cobertura puedes poner una capa de lo que quieras. Y venga, al horno. Wir backen den Kuchen für 20-30 Minuten. Lo metemos al horno por unos 20-30 minutos. Aquí el consejo de Masterchef aficionado. El Kuchen está listo cuando los bordes cogen color, cuando se ponen dorados. Porque así es como está el fondo, la base. Hay recetas que recomiendan mirar a los streusel si están dorados, pero te puede pasar que la base esté demasiado, digamos que quemada. Así que si tienes que decidir entre streusel dorado y bordes dorados, los bordes dorados. También le puedes meter un cuchillito para ver si sale húmedo. Si no se queda nada pegado al cuchillo, solo así un poquito de vaho, está hecho. Y vamos que está hecho. Buenísimo. Streuselkuchen. La tradición alemana del café y Kuchen está salvada.
tomarse bizcocho y café para merendar. Así de simple y acompañado de nata casera. Y ustedes dicen, ¿y esto no se puede mejorar un poquito más? Y les digo que sí, por supuesto, con un poquito de zumo de limón. Vamos. Esto es la variante del vikingo canariado. Un poquito por encima. No es obligatorio. También se le puede meter la cáscara dentro de la masa, por ejemplo, pero a mí me gusta el zumo fresco. Y ahora a probar. ¿Oyeron eso? La textura esponjosa. Aquí la cobertura del crème fraîche y con nata, todo a la vez, bro. Buenísimo. Miren, para que vean el crujido. Así que chicos, chicas, ya saben, así de fácil es cocinar cosas ricas alemanas. Les animo a que lo prueben en casa y que me escriban a ver qué tal les quedó. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, no duden en escribirme. Y bueno, llévenselo a los compañeros de trabajo o a la familia, a la suegra, al suegro. Nos vemos en el próximo vídeo.